Crónicas del inframundo, en la clavícula del diablo. La televisión lo anunciaba a los cuatro vientos. La pandemia que arrasa el viejo continente llegó a Sudamérica. Las redes sociales colapsaron de inmediato y las cadenas de WhatsApp compartían sin reparo la cruel novedad que decía más de 70.000 muertos en Asia y Europa por el virus de la neovariola. Primer caso confirmado en América, prende las alarmas de las autoridades sanitarias. La terrible noticia se esparció más rápido que el propio virus, y en un esfuerzo conjunto por contener la enfermedad, los gobiernos de todo el continente endurecieron los controles para evitar que esta peste apocalíptica diezmara a la población. A pesar de las estrictas medidas adoptadas, el número de contagios pasó de un caso aislado en Buenos Aires hasta 20.000 infectados en todos los países del hemisferio en un lapso de 2 semanas. El panorama empeoró ante una inminente crisis económica que produjo una caída histórica en la bolsa de Wall Street y un clima de tensión latente en todas las naciones. Muchos especularon sobre su origen. Algunos establecían que se trataba de una cruel venganza hacia los chinos por haber diseminado un virus al mundo entero a comienzos del año pasado, mientras otros apuntaban a un experimento que se salió de control en un laboratorio secreto de Rusia, donde aún se guardaba una cepa de la viruela. Sin embargo, la hipótesis que se masificó en las redes sociales y cadenas que circulaban por internet establecía que la neovariola era el resultado de un macabro experimento de reducción poblacional creado por la CIA para diezmar la capacidad de la economía china, país que pasó a liderar las finanzas y la industria a nivel global tras la crisis desatada por la pandemia. En cuestión de días, el miedo a la pandemia se convirtió en muerte, caos y desesperanza, pues hordas de personas, generalmente las más desfavorecidas, protagonizaron saqueos en las capitales y algunos pueblos de la región. El estado de sitio se extendió por todas partes ante la incapacidad de los gobernantes de frenar esta enfermedad, siendo caldo de cultivo para la violencia y el uso de fuerza desmedida por cuenta de los militares. Videos y fotografías de personas siendo ejecutadas durante el toque de queda inundaron la red y suscitaron una creciente ola de rechazo por cuenta de los ciudadanos de a pie. En menos de 2 meses, los datos llegaron a la espeluznante cifra de 150.000 contagiados y 53.000 muertos, convirtiendo a nuestro continente en el epicentro del virus que, de acuerdo a las versiones oficiales, era transmitido por contacto directo o exposición a fluidos corporales u objetos contaminados con síntomas similares a los de la viruela hemorrágica. Su alta tasa de mortalidad a quien la contrajera produjo el estupor de los científicos, quienes no podían contenerla, ya que la humanidad había perdido la inmunidad al virus y carecía de la memoria genética para enfrentarlo. Ante este sombrío panorama, la gente se encerró en sus casas, los comercios abrían únicamente bajo estrictos controles del ejército, y aquellos que violaban las normas de aislamiento en las calles eran llevados a lugares de reclusión a las afueras de la ciudad en un viaje de ida sin regreso. La inconformidad y el hambre crecieron tanto que se formaron grupos de personas desesperadas por algo de alimento y una cura ante aquel apocalipsis, una distopía que sepultó los ánimos tras las crisis sanitarias ocurridas en menos de 2 años. De repente, desobediencia civil masiva, deserciones en el ejército, ejecuciones públicas y un sistema de salud colapsado fueron el decadente panorama. Sin embargo, cuando se pensaba que nada podía ir peor, comenzaron a llegar reportes de Escandinavia que hablaban de pacientes recuperados al 100% y en cuestión de días la información se difundió en todo el mundo. El tratamiento era novedoso y arriesgado, pues se basaba en una vacuna que inoculaba una bacteria llamada Bacillus F, extraída del permafrost que se encuentra en el extremo norte de Siberia. El Dr. Brushkov, quien se hizo famoso a nivel global, demostró que la Bacillus F sobrevivió durante 3 millones de años en las capas de suelo congelado del Ártico y estableció que uno de los genes causantes de su longevidad podría curar cualquier dolencia de nuestra especie.
Luego de realizar pruebas exitosas con ratones, este médico fue autorizado a tratar la neovariola en humanos con este novedoso método, con un porcentaje de éxito superior al 90%, y fue así que tras meses de muerte y desolación, aparecía una esperanza en el horizonte. Rápidamente la vacuna se masificó en Europa y Asia con resultados inquietantes, pues en países como Rusia, Inglaterra, Alemania y Noruega, el tratamiento era exitoso al 98%, pero en naciones del Mediterráneo su efectividad bajaba a menos del 40%. ¿Cuál era el motivo de este extraño desbalance? Estudios recientes determinaron que la Bacillus F producía una reacción fuerte en el organismo humano, terminando con los signos vitales de una persona común en un lapso de 10 minutos, para luego producir una especie de reseteo de su sistema inmunitario que estimulaba un potenciamiento de sus defensas. Es decir, esta bacteria mataba a una persona en poco tiempo, pero era capaz de revivirla y renovar completamente su salud en menos de una hora. Informes de la Organización Mundial de la Salud determinaron que este podría ser un tratamiento efectivo para paliar los efectos de la neovariola. No obstante, no pudieron explicar por qué un porcentaje de la población de ciertos países fallecía repentinamente sin el esperado restablecimiento de sus funciones vitales. Al parecer, los grupos poblacionales, principalmente de los países más ricos y con cierta carga genética, eran capaces de tolerar el tratamiento, mientras que para otros era una sentencia de muerte. Lo cierto es que sin escatimar riesgos, este singular tratamiento llegó a Sudamérica con una masiva repercusión mediática, y un país al norte del continente fue elegido para probar sus efectos en la población local. El gobierno determinó que se realizarían pruebas pequeñas en barrios de extracción humilde, y luego de efectuar el tratamiento en un grupo de 80 infectados, personal de las autoridades sanitarias corroboró sus peores sospechas. Una mortalidad del 100% de los pacientes sometidos a este procedimiento demostraba su peligro para la población. Sin embargo, no era conveniente alertar y producir más inconformidad en el pueblo, así que decidieron omitir los resultados de las pruebas, aduciendo falta de recursos tecnológicos para validarlas. El silencio oficial fue roto por grandes movilizaciones de personas contagiadas con la neovariola que exigían la masificación de la cura, desconociendo por completo que terminarían ipso facto con sus vidas. Aunque el Estado intentó calmarlos alegando una fase de testeo, surgieron motines contra las instituciones y grupos organizados de infectados robaron la vacuna y decidieron aplicarla por su cuenta. Sin saberlo, más de 5.000 personas reunidas en la Plaza Mayor se aglutinaron a tomar la milagrosa cura. Uno de ellos, el líder de la revuelta, inoculó con una jeringa la Bacillus F sobre las pústulas ensangrentadas de personas casi agonizantes. El horror de ver a las personas retorciéndose y falleciendo repentinamente no lo detuvieron, hasta que el penúltimo de los hombres que continuaba en pie le dijo: «Sin lugar a dudas, esta cura es peor que la enfermedad», a lo cual éste le respondió: «No hay nada peor que vivir en el engaño», y procedió a inyectarse la infame vacuna. Al día siguiente, los medios masivos y redes sociales registraron la muerte de miles de personas infectadas por la neovariola en el norte de Sudamérica y lamentaron el hecho de no haber masificado el uso de la cura en todos los enfermos. Miles de cadenas de WhatsApp se solidarizaron con el hecho y gestos humanitarios futiles se expresaron, pues es mejor sostener una gran mentira antes de cuestionar una información oficial. Después de todo, mañana habrá otra pandemia que lamentar.